Las voces de Buena Costumbre hablan desde el Biobío y son de María José Benavente y Álvaro Migueles. Confiar es buena costumbre. Le damos la bienvenida inmediatamente a Carlos Smith, docente e investigador del Centro de Estudios de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. Muy bienvenido, Carlos, y gracias por acompañarnos a estas horas por la mañana. Hola María José, gracias por la invitación. Carlos, quisiéramos comentar contigo esta situación que se está viviendo con el dólar, porque había mucha especulación de que el dólar, no especulación, sino que estuvo muy caro el dólar a Luca también, que se le llamaba coloquialmente, pero ahora vemos una situación totalmente distinta. El dólar ha bajado en varias oportunidades, se encuentra bajo los 800 pesos. ¿A qué se debe, en primer lugar, esta caída? A ver, hay varias cosas. La verdad es que cuando uno trata de estimar el precio del dólar, lo más probable es que uno se equivoque, porque son tantas variables que reaccionan, que el dólar reacciona ante tantas variables que finalmente es muy difícil hacerlo. Pero lo que hemos vivido en el último tiempo es claramente una situación interna primero, en grandes números, porque ayer nuevamente volvió a subir sobre los 800, pero en grandes números es que esa diferencia con el dólar a Luca, ¿no es cierto? Tiene que ver con que se disiparon algunas incertidumbre interna, ¿no es cierto?, con el tema constitucional y con cómo iba a ser esta recesión, cosas que se han ido sabiendo más, digamos, más datos, como por ejemplo que la recesión no va a ser tan profunda, a lo mejor esta caída no va a ser tan fuerte, pero un poco más larga. Entonces, todas esas cosas ayudan. Ahora, externamente también, que Estados Unidos está controlando sus precios, le ha costado, también va a ser más largo de lo esperado con los datos de ayer. Y por otro lado, el cobre también ha ido subiendo. Hay ciertas cosas que pasaron en las últimas semanas que tienen que ver con un anuncio, por ejemplo, del Ministerio de Hacienda de vender 2.000 millones de dólares durante febrero. Por lo tanto, esa venta, esa mayor oferta hace que los precios también caigan. Entonces, llegamos en algún minuto sumado con un mayor precio del cobre, que eso implica que entran más divisas al país, entran más dólares al país, hizo que llegáramos incluso bajo los 7.90. Sí. Sin embargo, ayer ya volvió a estar un poco más arriba de los 800 porque finalmente Estados Unidos, que es una parte importante de lo que vaya a pasar con la tasa de interés de Estados Unidos, muestra datos que son, uno podría decir, oye, que son buenos porque los compradores de grandes empresas dicen, mira, las perspectivas son que la economía va a crecer. Ya no están pesimistas, de hecho pasaron sobre un poquito el límite del optimismo. Y uno dice, entonces eso significa que este freno que le estaba poniendo también Estados Unidos, igual que nosotros, a la economía para poder controlar su inflación, no está funcionando tanto, porque lo que quieren ellos es que en realidad la economía se ponga más lenta, que los precios tiendan a caer más, y al parecer no está siendo tan efectivo. Y por lo tanto, lo más probable es que ellos terminen subiendo mucho más su tasa de interés de lo esperado. Y eso hace que los capitales, estos dólares, finalmente fluyan de los países emergentes como nosotros, que son más riesgosos, a refugiarse al dólar. Y finalmente con tasas más altas ellos, lo que pasa es que se hace más conveniente poner esos dólares en esas tasas más altas que en Chile. Y por lo tanto eso podría, lo más probable Eso es que influyó. tengamos este año un dólar mucho más sobre los 8.30, entre los 8.30 y 8.50, que bajo los 800. Claro, ahí se forma entonces como un equilibrio, es decir, la situación de Estados Unidos y también la estabilidad de nuestro país lo deja entonces en un precio que tampoco estaría tal vez sobre los 1.000 pesos, pero tampoco bajo los 800. Y no sé, Carlos, si este precio que rondaría los 800 pesos es estable, va a ser sostenible en el tiempo. Yo sé que eso es difícil de predecir, pero bueno, intentémoslo. Sí, bueno, es que depende de muchas cosas. Lo que se ve hoy día es que efectivamente va a estar entre, como te decía yo, durante el año sobre los 800, porque lo que se espera es que nosotros comencemos a bajar la tasa ya para el segundo trimestre este año. Claro. Esa baja en las tasas hace menos atractivo poner los dólares en Chile y poner las lucas finalmente en Chile. Y si Estados Unidos sigue subiendo la tasa, conviene ponerlas allá, por lo tanto esos dólares salen, la gente sale a comprar dólares acá, hay menos oferta, hay más demanda para poder comprar y llevárselo, y por lo tanto el dólar podría fortalecerse desde esa perspectiva.
Pero sin duda que hay riesgos internos y externos que pueden hacer cambiar todo esto. Ujú. Lo que pasa con China, qué va a pasar con la demanda de cobre finalmente, lo que va a pasar con el proceso constituyente nuestro, Mm. con nuestra inflación, cómo va a ir si esa baja de tasas que inicialmente hace un mes atrás, todos esperábamos que o la expectativa era que durante el primer trimestre de este año, de hecho, en la reunión de marzo el Banco Central pudiera bajar la tasa, eso ya está un poco descartado y ya no va a ser en marzo, Sino quizás que en tampoco en abril, abril, claro. y podría ser incluso ni siquiera en abril. Entonces, eso se va alejando y eso también le pega al dólar. Lo que vaya pasando día a día con Estados Unidos, hoy día, como nunca, uno está más preocupado de lo que digan los banqueros centrales de Estados Unidos. Cada palabra se interpreta de una manera que finalmente le golpea al dólar a nivel no solo nacional, sino que a nivel mundial. Entonces, la guerra con Ucrania, todo lo que estamos viendo, que finalmente, que uno podría decir, a lo mejor puede haber algún atisbo de que esto podría parar o suavizarse. La verdad es que el último discurso de Putin ayer dice todo lo contrario, que esto va a seguir. eh, y por lo tanto, qué vaya a pasar ahí también es una fuente importante de riesgo a nivel internacional. Por lo tanto, eh, las expectativas son esas, que esté sobre los 800, más cargado a los 850 que hacia abajo durante por lo menos este año. Sí, ¿qué te parece? Porque has mencionado también esta política más conservadora, política monetaria más conservadora del Banco Central, que también ve con cautela el tema de flexibilizar su tasa de interés, es decir, bajar su tasa de interés. Esto no va a ocurrir en marzo. Han hablado del mes de abril, de hecho el ministro Marcel así lo ha señalado, y también él ha dicho que uno no puede estar esperando a que la inflación llegue a 3% para ahí recién bajar la tasa de interés. ¿Qué te parece a ti esta declaración? Es decir, el ministro también hace un llamado ahí como político en una entrevista al Banco Central, quizás a no ser tan cauteloso, no tan conservador respecto a la flexibilización de la tasa de interés. Lo que pasa es que las señales que da el Banco Central con esta flexibilización son muy importantes. Mm. Entonces, cuando lo haga, el banco quiere estar seguro de que efectivamente la inflación está cediendo. Y los datos han dicho todo lo contrario, han dicho mucha volatilidad. Cuando Mm. tuvimos en noviembre buenos datos y después en diciembre malos y así, hemos ido como en este ascensor que sube y baja. El Banco Central tiene que estar seguro porque la señal que manda cuando empieza a bajar las tasas es que esto de alguna manera comenzó ya a pasar y a ceder y vamos directo a este 2, 3%, ¿no es cierto?, en los próximos 18 a 24 meses. Y por lo tanto, esas señales no están. Y ya lo dijo el Banco Central que va a esperar a que eso se vea y se vea fuerte, digamos. Por lo tanto, eh, yo creo que es importante esa decisión, más que empezar a bajarla porque sabemos que en algún minuto eso va a pasar. Si eso tenemos claro todos que el Banco Central está haciendo todo lo que sea posible para que, y está usando todas las herramientas para lograr ese objetivo que tiene de inflación, pero los timings no son menores, digamos. Yo creo claro, políticamente sería una buena señal y para el gobierno también demostrar que esto está pasando, pero las señales que da el Banco Central a los agentes económicos también son muy importantes. Yo creo que no se van a salir de eso. Sí, Carlos, aprovechando que eres docente, hacer un poquito de pedagogía aquí en Buena Costumbre, ¿en qué nos afecta a nosotros, a la ciudadanía de a pie, en la cotidianidad, estos precios del dólar ahora precisamente que está bajo? ¿Ese es un indicio bueno, malo? ¿Cómo nos afecta en la práctica? En la práctica nos afecta a los consumidores en general porque consideremos que más o menos el 70% de la canasta que consumimos de una familia promedio en Chile son bienes importados. Por lo tanto, es una baja directa en el precio Perfecto. de esos bienes. Ahora, tampoco es directo, no es que mañana esté a 7.50 y pasado mañana los precios van a bajar, porque los proveedores, los que compran externamente, ¿no es cierto? Los que importan finalmente, eh,
tienen stock y por lo tanto compraron antes, compraron a otros precios. Cuando esos Claro, stocks se van acabando, ¿no es cierto? Finalmente se puede empezar a justamente. traspasar esas bajas de precio. Pero lo hemos visto, por ejemplo, en el combustible. Hemos tenido bajas importantes estos días porque el precio de los combustibles se ha estabilizado, ya venía en la baja en algún minuto, pero se ha estabilizado, pero el dólar ha ido cayendo. Y por lo tanto eso ayuda y sin duda que el combustible es una cosa muy importante dentro también de la canasta. Muchos insumos, por ejemplo, de alimentos, de los pollos, etcétera, se transan, se importan, por lo tanto, también hay efectos directos de ciertos bienes que uno puede importar directamente y consumirlos, u otros que son parte de la cadena productiva, por lo tanto, desde esa perspectiva es bueno. Sin duda que desde el punto de vista de un exportador podría no ser tan bueno, porque finalmente cada dólar que Justamente. trae le pagan menos. Va a depender de qué precio sigue vendiendo. Si sigue vendiendo al mismo precio y le dan la misma cantidad de dólares, claramente la situación no es tan buena como antes. Entonces, siempre en estas cosas hay gente que gana y Hay gente que pierde. ganadores y Ahora, perdedores. sí, claro. Claro. Es un buen momento, Carlos, para comprar dólares entonces, porque yo creo que no va a estar más bajo, como según tú has analizado, más bajo que esto. El lunes llegó a Sí, 7.90, ya no está a 7.90, ya está sobre los 800. puede ser, ¿ah? Pero es bien difícil, como te decía, porque pueden pasar cosas que no tengamos en nuestra vista, como por ejemplo noticias que realmente llegan desde China, que particularmente para nosotros como país, por ser tan importante el cobre, nuestra matriz exportadora, que eventualmente alguna noticia salga, el gobierno chino de repente puede decir, oye, mira, vamos a poner más plata en, no sé, construcción de vivienda o electromovilidad, y finalmente eso hace que la demanda por cobre aumente y el precio eventualmente se dispare y eso nos ayude muchísimo a bajar el precio. Entonces, es difícil. Ahora, si lo vemos así, claro, con respecto a las expectativas, si uno dice, mira, durante el año va a terminar alrededor de 8.50, claramente uno podría decir, bueno, compremos hoy. Eh, Siempre depende del monto, ¿no? Si uno va a comprar poco, la verdad es que a veces diferencias de 5 o 10 pesos No no es afectan, mucho, claro. pero claramente bajo este escenario y estas perspectivas, claramente estamos en un precio relativamente bajo para lo que va a ser este año. Ok, muchas gracias Carlos Smith por tu análisis. Estuvimos conversando con el docente investigador del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias Carlos Smith. Que tengas buena semana. Buen Igualmente, miércoles. Chau, que esté chau. muy bien. Chao, chao. Nosotros volvemos de inmediato.